9 de agosto de 1992. Toda España pegada al televisor. Amigos para siempre de los Manolos era la canción del verano y los Juegos Olímpicos de Barcelona estaban por concluir un éxito sin precedentes para el deporte y para el prestigio nacional. Pero solo 4 días antes, el 5 de agosto, un incipiente incendio había alertado a los habitantes de Benidorm y Finestrat. La pinada más grande de todo el Mediterráneo, el pulmón verde de Benidorm, estaba ardiendo y devorando una zona de pinos entre las localidades de Murtal, Moralet y Folletes. La intervención inmediata de los bomberos detuvo el alcance de las llamas. Aquella tarde parecía que nada podía salir mal. España acababa de obtener su primera medalla de oro olímpica en fútbol y la nación entera ansiaba ver a Kobe despedirse y extinguir otra llama, la del pebetero que iluminó esos juegos tan inolvidables. Pero entonces ocurrió la tragedia. Otro incendio en el mismo lugar conmocionó a la Marina Baixa y destruyó el principal pulmón verde de la comarca, un incendio provocado que, según testimonios de la época, se originó en al menos 3 puntos diferentes y que consumió unas 400 hectáreas de pino, algarrobo y olivo en las laderas de la Sierra Cortina. El terreno estaba clasificado como no urbanizable de especial protección forestal y se había proyectado allí la creación de un gran parque arbóreo. Sin embargo, el fuego consumió cerca de 10.000 pinos y devastó completamente el paisaje. Y solo 3 días después, otro incendio sacudió la Sierra Cortina. Es cierto que España siempre ha sufrido graves incendios forestales, especialmente en verano, pero cuando se producen 3 incendios en apenas una semana, quizá conviene ser un poco mal pensados. Y más cuando hacía 9 meses que Eduardo Zaplana había llegado a la alcaldía de Benidorm. Y es que lo que nadie se imaginaba es que aquel terreno iba a acabar alojando a Terra Mítica, el parque de atracciones destinado a convertirse en el epítome de los excesos y presuntos desmanes que caracterizarían a los grandes proyectos impulsados por la Generalitat Valenciana. Entonces, ¿hacía falta otro gran parque temático en el Levante español? ¿Cómo se construyó y financió semejante ocurrencia? ¿Estamos ante el parque de atracciones más corrupto de Europa? ¡Hey, amiguito! Pero espera un momento, ¿has visto qué chamarra más guapa? ¿La has visto tú, Joselu? A ti te la suda todo. ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? Normal, perro, son de Pumplink. Para mí Pumplink obviamente es la mejor web de camisetas que haya en la red. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas top weapons, originales y divertidas, en Pumplink vas a encontrar un montón de opciones y encima Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pumplink.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. I need more space. Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. Comprobado. Y la palabra que debes utilizar en tu código de descuento es REMEMBER. Es fácil, ¿eh? ¿Qué te parece? Guapa, ¿eh? Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía. Calidades, lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Y ahora viene el veranito, y ese body tiene que bañarse con estilo. Aquí en Pumplink también encontrarás bañadores. Y lo mejor son sus precios y promociones. Tienes camisetas desde 7,99 euros. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines. Si alguna vez te has preguntado cómo ayudar al canal, comprando una camiseta de Pumplink me ayudas mucho y además vas todo guapete. Recordad, pumplink.com. Ya lo sabéis, amigos, utilizad mi código de descuento REMEMBER. Muchísimas gracias a Pumplink por confiar en el proyecto. Y ahora sí, tranquilitos, continuamos con el vídeo. Probablemente su proyecto estrella fue el de Terra Mítica, el parque temático que se hizo en Benidorm, pero ese parque costó 377 millones de euros, la mayoría de dinero público, y se acabó vendiendo por 67. Es hora de admitir que fue un fracaso. No. Benidorm es una ciudad situada en la provincia de Alicante. Es conocida como la capital del Imserso o Las Vegas de los ancianos por su popularidad entre los jubilados que cada otoño o invierno inundan este retiro costero. Más allá de eso, en verano, Benidorm es un punto de encuentro que atrae personas de todas las edades y de diversas partes del mundo. La ciudad se ha distinguido siempre por su increíble skyline lleno de rascacielos en primera línea de playa y por su vibrante vida nocturna. Un crisol de turistas inundan cada año sus bares, discotecas y pubs, así como sus extensas playas. No obstante, menos gente conoce la riqueza del interior de la región, y que en realidad Benidorm ofrece lo mejor de ambos mundos, el mar y la montaña. O bueno, al menos lo ofrecía.
Como os decía en la introducción, el 11 de agosto de 1992, un devastador incendio forestal consumió aquella enorme pinada en un periodo marcado por la expansión descontrolada del sector inmobiliario en el litoral español. En aquella época comenzaba a ser habitual algo que tristemente llevamos conviviendo muchos años. El cambio en el uso del suelo forestal se manejaba a menudo mediante prácticas bastante oscuras, incendios provocados, influencias políticas y procesos de recalificación llevados con una impunidad casi absoluta. Rara vez se investigaban estos incendios, y cuando se hacía, las causas raramente se esclarecían y los responsables no eran identificados. He leído en muchos artículos que al poco de quemarse el monte cambió la ley de suelos para favorecer a la especulación, pero diría que no es cierto. No he encontrado ninguna ley de montes aprobada posterior a 1992 que no sea la de 2003. Lo que sí que se concedieron en los 90 fueron muchos favores. Agosto de 1992. En Benidorm arde sin control la mayor pinada del Mediterráneo. Más de 400 hectáreas de suelo no urbanizable de especial protección forestal. Solo 3 años después, en esos mismos terrenos, comienza a gestarse Terra Mítica, que acabaría inaugurándose en el 2000. La ley de montes entonces lo permitía. Para luchar contra la especulación, en 2006 cambia la normativa. Se establece que hay que esperar 30 años para recalificar terrenos quemados. España se regía por la ley de montes aprobada en 1980, una ley cuyos objetivos primordiales eran regular la utilización y aprovechamiento de los montes, incluyendo disposiciones para su protección contra incendios, plagas y enfermedades. Sin embargo, no se enfocaba específicamente en la prohibición de la recalificación de terrenos forestales quemados para uso urbanístico o agrícola. Y ahí empezó el juego. Hasta ese momento, e incluso después del devastador incendio, Zaplana y otros alcaldes de la Marina Baixa se habían mostrado contrarios a la urbanización de esa área esencial. De hecho, el mismo Zaplana no solo defendió la necesidad de proteger el futuro forestal de la zona, sino que también criticó a la Consellería de Medio Ambiente por lo que consideró una descoordinación y lentitud en las tareas de extinción. Pero todo cambiaría 3 años más tarde. En 1995, Zaplana fue elegido presidente de la Generalitat Valenciana y llegó al cargo con su moreno envidiable y con un sueño bajo el brazo: un parque temático que pudiera competir con el recién inaugurado PortAventura. ¿Y sabéis cuál fue la zona elegida? Exacto, lo de preservar la zona forestal parece que ya no le importaba tanto. El presidente, determinado a implantar el parque en su ciudad adoptiva, solicitó varios informes. Al principio ninguno le cuadraba, necesitaba a alguien que avalara sus expectativas para poder venderlo como el proyecto que iba a resucitar Alicante. Finalmente apareció la consultora Pricewaterhouse, que sí avalaba sus proyecciones. Calcularon unos 3 millones de turistas al año y una inversión inicial de 270 millones de euros para hacer viable Terra Mítica, ya no solo como algo crucial para la provincia, sino como un proyecto de interés comunitario para toda la comunidad valenciana. Un futuro brillante, lleno de montañas rusas y espectáculos, que nacía sobre un manto de ceniza, aunque el verdadero olor a chamusquina venía de los despachos. Al año siguiente, en el 96, la misma Generalitat crea una sociedad mercantil instrumental de apoyo a la actuación pública con un objetivo claro: levantar el parque temático. La Generalitat, a través de la empresa pública Sociedad Parque Temático de Alicante S.A., tendría el 22.31% de las acciones del complejo, mientras que sus socios de la CAM y Bancaja, ahora integrada en Bankia, poseerían cada una el 24%. En total, 683.705 acciones y algunas también del Banco de Valencia. Comenzaron a invertir en el parque un par de años antes de su construcción. En el 97 dieron uno de los primeros pasos expropiando los terrenos necesarios para crear una gran área lúdica con Terra Mítica como epicentro. Al principio se deseaba adquirir un área de 60.000 metros cuadrados, y para que os hagáis una idea, el precio estimado era aproximadamente de 90 pesetas por metro cuadrado, unos 50 céntimos de euro aproximadamente, con lo que el costo total se calculaba en unos 30.000 euros, una cifra sorprendentemente baja. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Valencia intervino al considerar este monto irrisoriamente bajo y revisó el precio a 3.346 pesetas por metro cuadrado, elevando así el valor total del terreno a cerca de 1,2 millones de euros, lo cual representaba una diferencia notable. A pesar de esto, apelaron afirmando que como los terrenos habían sido afectados por los incendios, su valor económico se había depreciado significativamente, y finalmente la cantidad que se pagó por los terrenos fue de 30.000 euros, como se había estimado inicialmente. Pero eso era solo el principio. Había que ubicar campos de golf, el complejo Terra Natura, hoteles de lujo y el propio parque temático en sí. En total cerca de 1 millón de metros cuadrados. Y por si fuera poco, también se reservaron 216.000 metros cuadrados para una hipotética expansión del complejo, pero que jamás se llevó a cabo.
La construcción comenzaría en 1999, se dieron un frenético plazo de 29 meses y acabó costando 377 millones de euros. También hay cálculos que elevan la cifra a 450 millones de euros. Lo que está claro es que la mayoría de este gasto fue financiado con fondos públicos y que superaron de largo el presupuesto inicial con un sobrecoste entre los 96 y 170 millones de euros. Las deudas acumuladas del parque eran astronómicas incluso antes de su apertura, y aunque los vecinos de la zona expresaron su preocupación y escepticismo frente a este desbordamiento financiero, esta situación no parecía alarmar a las autoridades responsables. Y así llegamos a la inauguración del parque en julio del año 2000. Canal Now hizo un especial de casi 3 horas, bastante infumable y que está en YouTube. Pero bueno, acudieron hasta 2000 personas y aunque aún habían algunas atracciones sin funcionar, sí contaron con aviones, fuegos artificiales y con la presencia del entonces Príncipe Felipe. I atenció, perquè el príncep Felipe està acostant-se a l'altra atracció important de l'àrea de Roma, el vol del Fènix. Tal vegada l'atracció més trepidant i la estan mostrant en estos moments al príncep Felip. Vaja, i els hem contat també. Ahí veuen com s'assenta el príncep, s'assenta. Paloma, no crec que no... Provarà l'atracció. Muy recordada fue la entrañable instantánea que capturaba a Zaplana, al director del parque y al príncipe Felipe subiendo al vuelo del Fénix. Zaplana apuntaba alto, preveía atraer a 3 millones de visitantes al año y generar ingresos superiores a los 90 millones de euros por temporada, unas ambiciones altísimas inspiradas por gigantes como PortAventura. Terra Mítica estaba compuesto en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, y en esa premisa el parque quedó dividido en 5 áreas temáticas: Egipto, Roma, Grecia, Iberia y las islas. Entre sus atracciones estrellas contaban con el Magnus Colossus, las cataratas del Nilo y la mencionada el vuelo del Fénix, pero no bastaron para alcanzar la meta de los 10.000 visitantes diarios. De hecho, apenas rozaban los 3.000. Necesitaban un cambio, un giro de timón drástico y rápido. Es así como llegamos a 2001, cuando Paramount entró en escena y asumió la gestión de Terra Mítica. Esto, a priori, podría parecer una solución inteligente, pero iba a añadir a la ecuación un factor que complicaría aún más la situación financiera. Ahora, un porcentaje importante de los ingresos tenía que ir hacia Paramount en concepto de derechos de marca, y lógicamente la situación apenas mostró signos de mejora. Paramount evaluó el rendimiento del parque y ante las limitadas posibilidades de obtener rentabilidad, decidió finalmente retirarse en 2003. Digo yo que a lo mejor hubiera estado bien hacer esas evaluaciones antes, pero bueno, con Terra Mítica todo es eficacia. Finalmente se valoró que la estéril entrada de Paramount acabó sumando un gasto adicional de 4.2 millones de euros. A pesar de todas las pérdidas, ese mismo 2003 nació la atracción Tizona. Inicialmente se concibió un ambicioso proyecto para construir una montaña rusa invertida que establecería 5 récords mundiales, casi nada. Claro que tanta ambición, teniendo en cuenta la considerable deuda acumulada del parque, era ya insostenible, por lo que en lugar de la montaña rusa récord, el parque optó por una alternativa más económica, instalando una SLC 662 de Vekoma. Para aquellos menos familiarizados, las SLC, Suspended Looping Coaster, son conocidas en la industria de los parques temáticos por ser un diseño bastante estandarizado y repetitivo, lo cual las convierte en una opción menos emocionante para los entusiastas de las montañas rusas. En España, por ejemplo, contamos con 2 de estos modelos. De todas formas, esa novedad tampoco mejoró nada. En 2004 el parque entró en suspensión de pagos con más de 120 millones de euros en pérdidas atribuibles exclusivamente a la gestión del parque. Para sorpresa de nadie, la situación era crítica y el futuro parecía incierto, pero Terra Mítica tenía como motor económico al gobierno valenciano, y encima en la mayor época de bonanza y despilfarro de nuestra historia reciente. Por lo tanto, la solución estaba clara: lanzar una nueva atracción. Así llegó Síncope. ¿Qué es la diversión? ¡Terra Mítica! Pues esto es la diversión. Deudas hasta las cejas y siguiendo habiendo atracciones. ¿Qué podría salir mal? En 2006, tras 2 años en suspensión de pagos, bordeando la quiebra y arrastrando una deuda que ya llegaba a 240 millones de euros, los gestores decidieron por fin hacer algo. Hubo recortes que afectaron principalmente al punto más fuerte del parque, los espectáculos y desfiles temáticos. Y también iban a vender algunos terrenos a través de una subasta que se adjudicó una empresa del promotor Enrique Ortiz por 85 millones. Oye, que ni tan mal, que compraron los terrenos por 30.000 euros. Todo, como siempre, tan bien planificado hasta el punto que la venta de los terrenos provocó que se tuviera que colocar la montaña rusa Tizona. Hubo que pasarla de Iberia a Grecia y, claro, cambiarle el nombre a Titánide. Con la venta del suelo Ortiz, quien por cierto luego vendió la mitad de esos terrenos a 2 empresas por 42 millones, se abrió otro capítulo de la rocambolesca historia urbanística de lo que un día fue uno de los mayores bosques del Levante. Si bien oficialmente el suelo seguía y sigue clasificado como no urbanizable, se toleró la construcción del parque dados los usos turísticos del proyecto.
No obstante, el empresario alicantino logró ampliar más estas concesiones. Tiró de habilidad negociadora y obtuvo del Consell dos modificaciones significativas en el uso de los terrenos. La primera le permitió la construcción de apartamentos turísticos y la segunda el incremento de la densidad urbanística permitida. ¿Recordáis que partíamos de un terreno no urbanizable de especial protección forestal, verdad? Bueno, pues he aquí la magia del Levante español en esa época. Pero regresemos al parque. A los recortes y a la venta de los terrenos hubo que sumar una serie de acuerdos y reajustes con los bancos para apañar de alguna forma la deuda de 260 millones de euros. Gracias a eso, Terra Mítica consiguió levantar la suspensión de pagos y además consiguieron recaudar 600.000 euros de beneficio a finales de año. Esa cifra, en términos de este tipo de parques, es realmente una cantidad absurda. Pero oye, que desde su apertura 5 años antes el parque no sabía lo que era obtener beneficios. ¿Y qué iban a hacer con ese poquito de buena suerte sumada a los ingresos por la venta de los terrenos antes comentados? I busquem el caloret faller. Pues caloret faller, ¿no? Ha entrado pasta, hay que gastarla. Efectivamente, en 2007 iba a llegar una nueva atracción, Inferno. Quedaros con este nombre que luego será importante. Se están subiendo a Inferno, la nueva atracción del parque temático Terra Mítica de Benidorm. Es una montaña rusa para los más intrépidos que es capaz de generar todo tipo de sensaciones en pocos segundos. Que iba a salir volando y iba a aparecer en el mar. Es diferente a las demás. Das vueltas para atrás y para adelante. Es un recorrido de 141 metros en los que se puede llegar a alcanzar 60 km por hora en tan solo un segundo. Pero la fiesta no acaba aquí. Después de otro año tirando de equilibrios entre la miseria y la ambición absurda, surgió un nuevo giro en la trama. John Fitzgerald, el director del parque de aquel entonces, presentó su dimisión. Fitzgerald llegó a la dirección general de Terra Mítica en noviembre de 2001 a la vez que se hacía cargo de la gestión de la multinacional Paramount Parks. Cuando ésta abandonó el parque, Fitzgerald adquirió plenos poderes en Terra Mítica. Fue el encargado, después de afrontar la suspensión de pagos, de redimensionar el parque y afrontar los nuevos proyectos. Pero en 2008 decidió abandonar abruptamente el barco. Lo gracioso es que lo hizo de una manera bastante impersonal, a través de un mail, sin mostrar mayor preocupación por las consecuencias de su inesperada salida. Una vez más nos encontramos con el parque a la deriva, enfrentando un futuro incierto y encima sin liderazgo claro. La junta directiva decidió contratar al economista Juan José Torres, quien anteriormente había dirigido los Oceanographic de Valencia y el Parque Warner de Madrid, y quien consiguió estabilizar un poco el parque. He encontrado este titular de la época del bueno de Juanjo. ¿El titular nos parece una comedia de Monty Python? Y no os lo vais a creer, pero el parque volvería a presentar pérdidas ese año, así que finalmente, después de bastantes altibajos, Terra Mítica entró en concurso de acreedores. Y así llegamos a agosto de 2010. La gestión de Terra Mítica fue asumida por la empresa Ocio y Parques Temáticos, que también operaba Aqualandia, un conocido parque acuático, y Mundomar, parque de animales marinos y exóticos, ambos en Benidorm. Este cambio se realizó bajo un contrato de arrendamiento que incluía una opción de compra. 18 meses después de asumir la gestión, Aqualandia Mundomar, bajo el liderazgo del empresario francés Georges-Pierre Santamaría, consiguió mejoras significativas. Renovó las atracciones, logró reducir las pérdidas y aumentó el número de visitantes, y redujo la plantilla a menos de 200 empleados, pero aún así no fue suficiente. En este punto, el Consell y las entidades financieras se retiraron del accionariado. Sin embargo, los pequeños accionistas, que poseían un 30% de las participaciones, mantuvieron su inversión confiando en la capacidad de Santamaría para revitalizar el parque. Partiendo de ese apoyo, Georges-Pierre finalmente tomó control completo del parque por 67 millones de euros, y teniendo en cuenta que costó oficialmente 377 millones, pues consiguió una buena ganga, la verdad. Probablemente su proyecto estrella fue el de Terra Mítica, el parque temático que se hizo en Benidorm, pero ese parque costó 377 millones de euros, la mayoría de dinero público, y se acabó vendiendo por 67. ¿Es hora de admitir que fue un fracaso? No. Alguien compra por 67 millones un parque ruinoso. Si alguien compra por 67 millones una infraestructura como esa, es porque cree que va a rentabilizar ese dinero. Que se haya vendido por 210 millones menos de lo que costó en términos económicos y de negocios. Yo no sé exactamente lo que costó, ni la coyuntura. Lo que sé, ni estaba yo en ese momento. Lo que sé es que cuando alguien pone ese volumen de dinero, es porque la infraestructura no debe ser un desastre. A medida que Terra Mítica mejoraba su infraestructura bajo la gestión de la Aqualandia, se ampliaron los días en los que abría el parque, un aumento del 20% respecto al año anterior. En 2013 se inauguró una nueva zona acuática para niños y un extenso spa llamado Iberia Park.
Y el año siguiente, para seguir impulsando los ingresos, el parque se dividió en dos áreas y pasaron a ser independientes. Tuvieron que acabar reculando porque no tenía ningún sentido esta decisión. Y justo cuando parecía que había un plan, que la cosa empezaba a arrancar y que se dejaban atrás las penosas circunstancias de años anteriores, ocurrió el desastre. ¿Recordáis Inferno? Esa montaña rusa inaugurada en 2007 que os comentaba antes. La policía ha abierto una investigación para saber la causa del accidente que provocó ayer la muerte de un joven en Terra Mítica. Los agentes tratan de aclarar si hubo un fallo de seguridad en la atracción desde la que el muchacho cayó al vacío. El parque afirma que la instalación se revisa a diario y que cuenta con todas las certificaciones necesarias. Vamos a conocer más detalles. Joaquín Hernández. De hecho, en la revisión de ayer los técnicos no encontraron ningún problema. La atracción permanece cerrada y estará inoperativa durante varios días. Los técnicos de mantenimiento y el fabricante alemán de la atracción llevan todo el día revisándola y se centran sobre todo en los sistemas de anclaje. Según varios testigos, el joven salió despedido en la última curva de la atracción, que alcanza los 60 km por hora. En el parque no se explican lo que ha ocurrido, ya que si no se cierra bien el anclaje, la atracción no se pone en marcha. El 8 de julio de 2014, un trágico accidente en esta atracción se llevó por delante la vida de un joven turista islandés. Según la investigación de la policía científica, la causa fue la rotura del cinturón de seguridad, que no soportó la velocidad y el peso del turista, provocando su fatal accidente y posterior muerte. Esta fatalidad llevó a que las operaciones del parque se suspendieran por varios meses, hasta que se garantizaran las condiciones óptimas y seguras para su funcionamiento. Cualquier accidente en un negocio de este estilo es toda una catástrofe, y si este es mortal, imaginaos, vas a salir en noticieros de todo el mundo recibiendo la peor publicidad posible. Desde primera hora, policía, técnicos del parque y de la empresa alemana fabricante de la montaña rusa analizan los sistemas de seguridad y anclajes para saber qué pasó y por qué. El fallecido, un joven islandés de 18 años, había llegado de vacaciones con su padre y un amigo. Sobre las 5 de la tarde inició su fatídico viaje. Fue justo en este punto desde donde salió despedido. Ya cuando estaba llegando ya al final de la atracción, pues se le han soltado lo que es el amarre y el chaval ha caído de morros, una altura bastante considerable. Se investiga si falló el anclaje de seguridad. El director del parque ha descartado que el sobrepeso de la víctima haya influido en el mal funcionamiento del arnés. Pero en otro orden de cosas, en 2015, Terra Mítica tuvo que tomar la complicada decisión de cerrar indefinidamente la montaña rusa Magnus Colossus, uno de sus buques insignia desde la apertura. Never forget que estábamos ante una montaña rusa con una estructura casi entera de madera con un mantenimiento carísimo y delirante. Las vías no estaban en condiciones de soportar el uso constante, la madera se dilataba y los tornillos se aflojaban. Tenemos dos equipos en lo que es el mantenimiento de esta atracción. Un equipo se encarga de toda la mecánica y electricidad del tren, que son los que están trabajando ahora mismo en garaje, y luego tenemos otro equipo que se encarga de la reparación de lo que es la estructura. Esta atracción requiere de cuidados muy especiales y atenciones constantes. La estructura de Magnus Colossus tiene más de 32.000 tornillos que hay que supervisar cada día. Y la madera tiene dilataciones y contracciones, por lo cual a diario hay que estar reapretando toda esa tornillería o aflojando según en la época del año que nos encontremos y la dilatación de la madera. Ahora vas al parque y es un elemento decorativo más del mismo, algo enorme, presuntuoso e inservible, una metáfora perfecta de todo el proyecto. Eso sí, imaginad el alivio de la plantilla al no tener que revisar 32.000 tornillos cada día. Creo que sin duda estamos ante la mayor satisfacción que una montaña rusa haya producido jamás a un grupo de seres humanos. En los años siguientes, y en un esfuerzo por mantener su relevancia en la industria del entretenimiento, Terra Mítica emprendió una renovación que incluyó repintar las atracciones y revitalizar la imagen del parque. Sin embargo, justo cuando parecía que el parque podría estabilizarse, surgió la pandemia de COVID-19. Así que, como todo lugar público, Terra Mítica tuvo que cerrar sus puertas en 2020. A su reapertura en 2021, aunque operando a capacidad limitada debido a las restricciones continuas, el parque tuvo que lidiar con un viejo enemigo, los números rojos. Terra Mítica quería ser el sitio donde los sueños se hacían realidad, y los políticos y colegas asociados al diseño y construcción del parque, pues tenían muchos. El recinto de ocio de Terra Mítica comenzó siendo una gran obra de teatro dirigida por Vicente Conesa, un empresario cercano y amigo a Eduardo Zaplana. Según José Camarasa, exdiputado socialista que denunció el caso, en los primeros años se inflaron los costes permitiendo que Conesa retuviera la diferencia. Esto desencadenó una larga instrucción del caso que, tras diversos incidentes procesales, se dio por terminada en abril de 2013 y terminó con un macrojuicio con 38 imputados y acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental. Para hacernos una idea, las penas solicitadas sumaban más de
de 700 años de cárcel en conjunto. El fraude no solo involucraba sobreprecios, sino también la utilización de empresas fantasma incapaces de cumplir con los servicios facturados. Algunas incluso emitieron recibos antes de la apropiación de las obras. La corrupción era tan evidente que 3 contratistas devolvieron más de 4,5 millones de euros a Terra Mítica por errores de medición y baja calidad en las obras. Entre las empresas sospechosas estaban Hormigones Martínez, Lubasa y C3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente, integrantes de la Unión Temporal de Empresas Terra Verd, encargada de las obras de jardinería del recinto. Empresas, todas, vinculadas a la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. La especulación con el suelo del parque fue otro aspecto controvertido. El terreno, como os decía, originalmente no urbanizable y de protección forestal entre Benidorm y Finestrat, que fue recalificado tras el incendio, benefició a empresarios como Eliseo Quintanilla y la familia Puchades, quienes hicieron una auténtica fortuna revendiendo los terrenos recalificados. El cuñado de Eduardo Zaplana, quien era militar de profesión, fue nombrado director económico y de contratación del parque, a pesar de su aparente falta de experiencia en economía. Justo Valverde Castañeda, que residía en la localidad murciana de Santiago de la Ribera en 1996, era un completo desconocido en la Comunidad Valenciana hasta que en febrero de ese mismo año, por mediación de Zaplana, fue nombrado sorpresivamente en el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. El juicio de Terra Mítica comenzó el 23 de marzo de 2015, como decía, implicando a 38 individuos, entre ellos 4 antiguos directivos del parque. Y en abril de 2016, la Audiencia de Valencia dictó sentencia, condenando a 2 de los exdirectivos y a otras 20 personas implicadas en el caso. Sin embargo, Luis Esteban, el expresidente del parque, y Miguel Navarro, el exdirector general, fueron absueltos de todos los cargos. Las penas más duras recayeron sobre los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Luis Rubio, condenados a 46 años y 10 meses y 41 años y 9 meses de prisión respectivamente. Además, Vicente Conesa y su esposa, Matilde Ripoll, fueron condenados a 23 años de prisión cada uno. Y si estáis esperando que nombre como condenado a cárcel a algún político, pues podéis esperar en la cola del Magnus Colossus. La construcción del parque Terra Mítica acabó en juicio. En el año 2016 se condenó a 20 personas y entre ellas había un excuñado y un amigo suyo, Vicente Conesa. ¿Usted cómo vivió que gente tan cercana a usted acabara salpicada por la corrupción? Mire, le voy a hacer alguna matización, que seguro que me autorizará. Primero, no fue un juicio contra Terra Mítica, era contra personas, contra muchísimas empresas, unas de las cuales, no todas, habían trabajado para Terra Mítica. Y efectivamente, esas dos personas que usted me cita, una era el titular de una de las empresas que había defraudado a Hacienda y la otra, que había sido familiar mío, fue condenado por su falta de control en las declaraciones de esas empresas. Y dicho eso, además de todo lo que le estoy contando, en un procedimiento que duró años, que se miró hasta el último papel, nadie pensó en mi persona. Y eso que Terra Mítica es solo una aguja en un pajar. La empresa pública Sociedad Parque Temático de Alicante S.A., conocida posteriormente como Sociedad Parque Temático de la Comunidad Valenciana, también promovió otro parque temático junto al famoso complejo turístico Marinador en Oropesa del Mar, Castellón. Entre otras excentricidades, este parque iba a contar con pistas de esquí con nieve artificial a pocos kilómetros del mar. Además, la misma empresa impulsó un complejo educativo en Castellón llamado Ciudad de las Lenguas y llegó a un acuerdo con los altos estamentos del fútbol mundial para que Valencia albergara el Museo de la FIFA. La Ciudad de las Lenguas jamás se construyó y el Museo de FIFA sí, pero en Zúrich. Pero además no es el proyecto emblemático. Usted puso mucho empeño en aquel parque temático. Era un compromiso electoral, sí, yo no puse mucho empeño, pero no es el proyecto más emblemático de los muchísimos que hemos hecho. Y le digo una cosa, primero, tuvo inversión privada, una parte de inversión privada. Una parte minoritaria. No, bueno, si usted entiende que las cajas de ahorro son públicas, yo creo que eran privadas, la inversión de la Generalitat Valenciana creo que estaba en torno, no me haga mucho caso, pero al 10%. Era la época de los grandes proyectos y eventos en la Comunidad Valenciana, como la Fórmula 1, la Copa América, la Volvo Seans Race de Vela, la visita del Papa, y ya sabemos cómo terminó todo aquello para los valencianos. Hoy en día, a pesar de todas las investigaciones y juicios, muchos detalles del caso siguen sin esclarecerse. Quizá en estos tiempos el caso no se hubiera tratado con tanta lentitud, quizá la investigación se hubiera extendido más allá de los directivos del parque, y quizá no habríamos tenido que oír cómo Gemma Moore
directora de la Sociedad del Parque Temático de Alicante, afirmando que las corruptelas eran entre empresas privadas y que la sociedad actuó de manera transparente y cumplió con sus obligaciones fiscales durante su gestión. Aunque viendo todo lo que se está sabiendo ahora sobre las gestiones durante la pandemia, no sé quién intentó engañar. Aquel pelotazo temático nos dejó sin aquella icónica pinada de Benidorm y sin 400 millones de euros de fondos públicos, que no necesitaron ningún fuego para evaporarse igualmente. Y bueno, quizá Terra Mítica realmente sí acabó siendo una buena presentación de las culturas del Mediterráneo, pero en lugar de apostar por esas grandes civilizaciones que conformaban sus zonas, deberían haber tirado de algo más actual. No sé, en lugar de Grecia, Roma o Egipto, a lo mejor la cosa hubiera sido más fiel con áreas dedicadas a la corrupción urbanística, al nepotismo, al fraude o a la connivencia político-judicial. Muchas gracias. Y agradecer a mis mecenas de Patreon, Lex Cross, Oyster is My London Reviews, Juan Omeba, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Pai May e Ignacio Moreno. Os quiero.